Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Y bueno, para los que creo que todos me conocen, por si acaso, yo soy Andrés Menéndez, presidente adjunto del Centro Asturiano, de esta casa, que es la casa regional más antigua de cuantas hay en el mundo españolas. El día 2 de octubre pasado cumplió 142 años. Es una casa con muchos años, pero no es una casa vieja, es una casa muy activa, muy actualizada. De hecho, es de las entidades privadas de España que más actos realiza a lo largo del año. Eso quiere decir que es viva, tiene años, muchos años, pero es una asociación viva. Naturalmente, el saludo es tanto a los presentes como a los que nos siguen a través de las redes, porque hay muchas personas que quisieran estar aquí, pero no pueden ser. Y en este caso, más todavía, porque el que ha programado un puente, pues realmente lo ha hecho. Se ha ido esta tarde, o se va esta noche, y ya no están aquí. Entonces, por eso estamos así, con tanto sitio libre. Podemos ponernos anchos, podemos poner anchos, que tenemos sitio suficiente. Pues nada, esta casa es una casa abierta a la cultura, como los tres directivos que están aquí en cabeza lo saben muy bien. Armando, el jefe el técnico, también lo sabe bastante bien, que se nos jubila. Se nos jubila ahora, no sé, dentro de 5 o 6 años. El día 31 de diciembre. El 20. ¿El día 20? Es el 26, pero me ya te vas a Navidad. Bueno. ¿Y nos dejas? Os dejo. Ya son muchos años aquí metido. Pues sí, es una persona que lleva muchos años, muchísimos, porque a mí me dijeron ayer los años que llevabas cotizados y no me lo podía creer. 48. Porque empezaste entonces a trabajar con 14 años. ¿Y con lo que te queremos? ¿Aquí? Sí. Bueno, pues nada, lo he dicho, que hoy tenemos una conferencia, seguro que brillante, porque yo estoy seguro que es así, que va a ser así. Es en honor de don Buenaventura Joglar Amandi. Este señor tiene mucho mérito. Fundó un pueblín allá en Chile que desde el principio se llamó Villa Alemana, que ahora tiene 125.000 habitantes. O sea que es una ciudad importante. Entonces, la conferencia va a rezar en honor de esta persona por la importancia que ha tenido. Y, naturalmente, la presentación de las personas que van a actuar creo que la va a hacer don Danilo Aravena Ros, aquí a mi derecha, que es presidente, es fundador y directivo de la Cámara Hispano-Chilena en España. Seguidamente hablará por un ratillo, así como 5 minutos o media hora, don Santos Ortega Marcos, que está aquí a mi izquierda, una persona ya muy avezada a este lugar, que nos ofrece siempre cosas magníficas y naturalmente hoy esperamos que no baje de ese nivel. Y cerrará el acto doña Mercedes Meneses Zárate, agregada civil a la Embajada de Chile en España. Entonces, como yo quiero conocer más a Buenaventura, pues le doy la palabra a Danilo para que ya nos vaya enriqueciendo un poquito los conocimientos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Ahí sí. Muy buenas tardes, señoras, señores, amigas y amigos. Yo voy a ser muy breve, solamente como actual
presidente de la Cámara Hispano-Chilena de Comercio, Industria, Cultura, Turismo y Deportes. Quiere deciros que tanto el Centro Asturiano de Madrid como nuestra Cámara cuentan con un distinguido socio, colaborador, en el caso nuestro fundador, que es el profesor Santos Ortega, que ya muchos de vosotros y vosotras conocéis, tanto por las actividades de nuestra Cámara como por las conferencias que ha dado en esta acogedora Asociación Centro Asturiano de Madrid. Nosotros somos una entidad más bien modesta, pero muy activa. Tenemos ya cerca de 12 años de existencia y agrupamos a pequeños y medianos empresarios, tanto chilenos residentes en España como de españoles que tienen empresas, han desarrollado sus negocios, sus gabinetes, sus consultorías en Chile y lógicamente también tienen su oficina en España. Como nuestro nombre lo indica, nos preocupamos de aspectos económicos empresariales, pero también de aspectos culturales, de presentar, promover, ayudar las distintas manifestaciones de la cultura chilena que se dan aquí en España, escritores, pintores, músicos, folcloristas, etc. Y también estamos en un ambicioso proyecto que camina, más lento que lo que quisiéramos, pero lo importante es que camina, que es hacer que Chile se sume a aquellos países que reciben a muchos miles de turistas españoles a precios asequibles, como se dice en los mercados, para las clases medias trabajadoras, para los mayores, para la juventud que acostumbra a viajar. Chile es un país lejano, el transporte es caro, llegar hasta allí son 13 o más horas de vuelo, sin escala. El país ofrece unas bellezas naturales extraordinarias a juicio de la opinión mundial y de quienes que lo conocen. No voy a publicitar a Chile yo en este momento. Y también desde un tiempo a esta parte estamos tratando de potenciar los hermanamientos que hay, que ya existen, entre un buen número de ciudades españolas, Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla, Bilbao, con ciudades chilenas. Esos hermanamientos en muchas oportunidades no han pasado de ser la firma del hermanamiento, el intercambio de enseñas, de insignias, en ocasiones la visita de los alcaldes y otros concejales de los respectivos ayuntamientos o viniendo a España o yendo a Chile, y poco más. Nosotros creemos que, y la Cámara quiere ser un elemento dinamizador de esos hermanamientos. Queremos que se conozca más de Chile en las ciudades españolas y más de España en las ciudades chilenas. Ya se conoce bastante, pero creemos que se puede ir mucho más allá, también en el plano de la economía, en el plano de la cultura, en el plano de la educación. Voy a decir brevemente que, por fortuna, de estos proyectos que desde hace años trabajamos, en esto de último tiempo hemos contado con un apoyo bastante valioso de parte del señor embajador y de todos los consejeros y agregados que tiene en la Embajada de Chile, entre ellos la señora que está a mi derecha, doña Mercedes Meneses, que es la agregada civil de la Embajada. Nosotros queremos desde aquí, porque sé que esto se va a grabar, enviar un saludo a la alcaldesa de Villa Alemana, doña Javiera Toledo, que sabemos que nos ha manifestado su interés por ver si es posible que, dado el origen fundacional de Villa Alemana por parte de un asturiano ilustre, que en estos días se le rinde, creo que el día 8 o 9 de este mes, un homenaje, una ofrenda floral en el lugar en que reposan sus restos, porque se cumple justamente un aniversario,
su natalicio. El interés que tienen ellos nos lo pidieron de ver si podemos ayudarles a lograr el hermanamiento de Villa Alemana con una región, parroquia o municipio de Asturias. Y en esa tarea nos estamos abocando en este momento. Voy a decir, aunque lo debe suponer, nuestra institución, nuestra Cámara, es una institución sin fines de lucro. Nosotros hacemos esto por dos motivos. Un motivo es buscando aspectos, elementos que ayuden, colaboren, interesen a Chile y también ayuden, colaboren e interesen a España, a sus municipios, a sus colectividades, a sus distintas comunidades autónomas. Eso sería todo. Mandar un saludo desde aquí a Javiera, la alcaldesa de Villa Alemana, y volver a agradecer al Centro Asturiano, a sus directores y también al profesor Santos, que una vez más nos encontramos en este fraternal lugar para escuchar historias que ya tienen sus años, pero que evidentemente muestran los lazos que han unido y seguirán uniendo a chilenos y españoles, y en este caso concreto a asturianos y a muchos chilenos. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Danilo. Bueno, esto nos encontramos en este momento, como ha dicho Danilo, ante una invitación realmente a conseguir el hermanamiento y posibilidades de otros hermanamientos entre lo que ya existen entre ciudades de Chile y españolas, ¿no? De hecho, hay bastantes hermanamientos y sobre esto va a hablar Mercedes Meneses, va a cerrarlo y va a ver las posibilidades que pueda tener, sobre todo en el vídeo que vamos a enviar aquí o que se está grabando de cara a este objetivo. Bueno, yo cuando se habló de este hermanamiento, pues ya sabéis un poco mi interés hacia lo que es las raíces históricas de los personajes que estuvieron o que con raíz asturiana han estado en Chile. Entonces nos encontramos ante uno de esos personajes, Buenaventura Joglar Amandi, un chiquito de un pueblecito pequeño, Libardón, que bueno, la mayoría, aunque ya conocéis lo que es Libardón, voy a dar un breve repaso, sobre todo porque este vídeo se va a ver luego en Villa Alemana y hay cosas que ellos desconocen un poco, ven Libardón y dicen, bueno, ¿esto de dónde es? Entonces vamos a dar unos pequeños flashes hacia esto y vamos a ver esta familia Joglar, que es lo que hizo en Chile, que fue mucho y bueno. Así que podemos estar orgullosos, primero como asturianos, segundo como españoles, de la labor hecha en Chile y que es reconocida en Chile también. Bueno, este señor, ya veis un poco que tuvo una primera etapa Astur, está entre 1846 y 1859, o sea, la típica de los 14 años en que pues, residió allí. Veréis que tengo bastante texto, pero es que perdonad, no se trata de leerlo, yo os lo voy contando en resumido, porque estas son las fichas que luego, como lo vamos a mandar allí, que puedan tenerlo. Básicamente el apellido Joglar es un apellido de raíz asturiana y que se encuentra localizado sobre todo en la zona de, primero nació en Villaviciosa, como la mayoría de los apellidos de la gente de Libardón, de Colunga, es al lado, cuando hablamos de Villaviciosa, de San Martín de Valles, es una localidad que está a unos pocos kilómetros de Libardón. Es el limítrofe de dos concejos, pero que básicamente, geográficamente están al lado. Entonces Joglar es un apellido que hay muy poca gente, como veis, y básicamente se ha extendido, está en Asturias con 115 personas, y luego Cantabria 14 y en Galicia 11. La distribución mundial, en cambio, tiene mucho en Puerto Rico, con 367 personas que están allí. El segundo es Chile, 288, que parte es de los que vamos a hablar, de las familias estas que emigraron allí. Y luego España con 241. Ya luego baja Argentina 134, Estados Unidos 130. El personaje más conocido es un poeta famoso en Puerto Rico. Como veis, Puerto Rico hemos dicho que tiene casi, digamos, un 40% más que el siguiente país, que Chile, y es Manuel Joglar Cacho, que fue un poeta importante
y digamos que no se sabe exactamente la etimología, lo que hablan un poco sobre este apellido es de juglar, juglar, joglar. Bueno, pues quizás sea una derivación de juglar, ¿no? Los juglares. Esta es un poco una vista que tenéis de la casa natal, de la zona donde era Buenaventura, como veis, para sobre todo la gente de Chile, puede observar que quedan solo unas ruinas de estas, eran casas de gente de campo, de campesinos, y estamos hablando de hace ya casi 200 años, ¿no? De estas zonas. El sitio es precioso, ahí se ve el Sueve, la vista que tendría desde la casa natal de este señor. Libardón, que es una parroquia dentro de lo que es Colunga, pues en este momento el concejo de Colunga tiene la desgracia, digo desgracia, una desgracia demográfica, porque realmente tiene 3.257 habitantes en todo el concejo, y la edad media, para que os hagáis una idea, en el entorno de los 50 años, o sea que está prácticamente desapareciendo. Si se compara con hace 1920, pues queda hay un tercio de población en relación con lo que había. Está formado por 12 parroquias. Las parroquias son una pequeña iglesia y un núcleo de población que responde a los orígenes célticos de toda esta zona del Cantábrico español, sobre todo Asturias y Galicia. En la parroquia de Libardón, en lo que hizo el inventario de Madoz, famoso cuando la desamortización, pues daba unos 700 habitantes. Actualmente pues habitan unos 224. Y es famosa, como veis ahí, por un gaitero, que era el gaitero de Libardón, que realmente no nació en Libardón, sino que nació en Arrogues, el pueblo que acaban de darle un premio los reyes hace poco con el príncipe de Asturias, como visteis ahí con el premio príncipe de Asturias. Pues Arrogues es un pueblo de Villaviciosa, y ahí es donde nació el gaitero de Libardón, pero se casó con una paisana que era de Libardón, y entonces ahí se le quedó, uno es con la que se casa, ahí se le quedó ya el apelativo del gaitero de Libardón. Entonces Libardón queda en una casa, como veis ahí tenemos una importante, está en el Camino de Santiago, e incluso es una localidad que tiene uno de los documentos más antiguos que quedan en España, que era el escrito de Faquilo, que era una especie de herencia que se hizo, estamos hablando del año 800, y se cedió a unas órdenes religiosas, era una herencia, y ahí hubo durante bastante tiempo un monasterio y orden monacal, que esto ocurría mucho por la zona de Asturias. Luego después ahí es el imperio donde tiene el caballo Asturcón, que es un caballo muy famoso, que ya los romanos lo valoraban y se utilizaba por las tropas romanas. De esta ciudad, en esta pequeña parroquia, pues donde surgió, digamos, el primer emigrante en 1835, Vicente Luege Isla, que era un tatarabuelo mío, y que van a Chile. Y se van a Chile porque ya tenían referencias de Chile. De hecho, ahí esa plaza que veis ahí es la plaza de Chile, donde él ha visitado varios, el presidente Piñera, y algunos embajadores suelen ir allí a la plaza de Chile. Está hecha en homenaje a Chile porque de ahí emigraron casi toda esta gente de allí. Ahí tenéis los tres personajes más importantes, que eran parientes también, próceres todos ellos y grandes personas en Valparaíso, negociantes allí. Otra de las figuras importantes de Libardón fue Rafael de la Presa Casanueva, del cual he comentado alguna vez aquí en mis charlas, que fue presidente durante tiempo del Parlamento chileno, estuvo en la agrupación departamental de Melipilla, San Antonio, San Bernardo y Maipo, y estuvo 12 años como diputado del Parlamento chileno. También fue embajador de Chile en Portugal entre los años 65 y 71, cuando estuvo Eduardo Frei y Salvador Allende. Ahí tenéis una casa también originaria de esta familia, aunque ellos ya, digamos, están radicados en Chile, básicamente. Y luego otro de los elementos fundamentales que vamos a ver aquí es la Sociedad de Fomento del Libardón. Es una sociedad que se crea en 1900, o esta gente cuando estaba en Chile, tanto en Chile como en Cuba y como en Argentina, crean una sociedad para ayudar a su gente allí. Y esa sociedad sigue existiendo. Celebramos hace poco el centenario, en el cual tuve el gusto de asistir, allí en el Libardón, y se siguen manteniendo las actividades que se hicieron hace 100 y pico años, ¿no?
Ya os he comentado alguna vez, ya veis la diferencia un poco entre España y Chile. Digamos, Chile parece que es más pequeño porque está así muy espigado, pero tiene 4.270 kilómetros, mientras que España tiene 1.952, o sea, es una diferencia sustancial. Y cuando llegaron esta gente, entre ellos Buenaventura, pues en Chile había unas 1.000 españoles. En cambio, las colonias más importantes eran las de alemanes, con 4.000, ingleses 4.000 y franceses 3.000. Y ya cuando fallece, en cambio, fijaros, pasa a ser 18.000 los españoles. Y ya superan a los alemanes, que eran 10.000, a los ingleses y también a los italianos. O sea que, de alguna manera, esta generación de Buenaventura, Joglar y otros que vamos a ver, pues en Chile viven un dinamismo enorme del movimiento emigratorio. Bueno, hay monografías bastante importantes y resumen de todo lo que es la colonia española en Chile, que tenía activos, yo he calculado unos 18.000 personas en aquella época, y de los cuales casi todos eran varones. Había 12.000 varones por hembras, 4.000 y pico, nada más. Entonces este es un censo que se logró hacer, que he descubierto hace poco que gracias a Google, que lo digitalizó, lo podemos tener, de 1909. Y también, como he comentado alguna vez, ahí tenéis una lista del Palacio de Rutroncos, de Vicente Loeje Isla, y un poco este es un estudio que yo hice en su momento, desde 1830 a 1980, es decir, 150 años, 4.404 personas emigraron desde Libardón hasta allí. Es decir, que en 150 años, fijaros qué diáspora, y por eso prácticamente decir ahora que quedan 200 y casi todos mayores, pues es... En cambio, se puede calcular que esos 4.000, pues se puede calcular que unas 20 y tantas mil o 30.000 personas, sobre todo en Chile, son descendientes de estos emigrantes que se fueron para allá y la mayoría no volvieron. Bueno, pues ya entramos en lo que es la familia de los Joglar y hay tres ramas fundamentales en ellos. La rama Joglar de la Prida, Joglar Amandi, que es la de Buenaventura, y Cangas Joglar. Entonces esto es importante porque estas relaciones de los emigrantes que iban allí funcionaban como cadenas parentales, o sea que el primero que iba, por ejemplo el caso de Vicente Loeja, de mi tatarabuelo, pues él dijo aquí hay muchas posibilidades, había descubierto en las minas del norte de Chile y entonces había posibilidades económicas, entonces mandó que vinieran sobrinos suyos, que fueran espabilados y decían que ser chiquito espabilado y tal, y que fuera para allá con 14 años, salían para allá. Y huían además de las guerras carlistas que había, que estaban, digamos, las suficientes, bueno, primero eran los coletazos de la guerra de la independencia y luego ya de las guerras carlistas. Entonces al llegar allí pues había parentesco, vemos que la cadena de los Joglar pues está encadenada con los Cangas, que voy a hablar de ello porque básicamente ellos cuando iban a trabajar, cuando llegaban allí a Chile, o a Cuba o al país que fueran, iban amparados en esa cadena. La cadena, digamos, tenía el negocio uno, pues colócate, les enseñaban, entonces estos chiquitos, aunque llegaban con 14 años, enseguida espabilaban y se iban haciendo, digamos, una gran preparación. Este era el asombro de los alemanes, de los ingleses, de que los emigrantes españoles, teniendo una extracción generalmente más humilde, progresaban más rápidamente que ellos, y claro, se basaban en dos cosas, la cadena parental y la solidaridad. Ellos se ayudaban entre unos y otros. Cuando el chiquito no funcionaba, se le empaquetaba y normalmente se le devolvía otra vez al origen, diciendo esto no es lo tuyo, así que mejor vuelves a casa. Ahí, como veis, la cadena que une es una hermana, Teresa Joglar, que claro, las mujeres como se casaban más jóvenes, a lo mejor casi antes de los 20 años y hacia los 15, pues era una de las tatarabuelos de la rama de Cangas. En cambio, el otro hermano, José Joglar, pues se casaban más mayores y ahí ese, digamos, gap, ese decalaje que hay entre los dos. Entonces, la rama Joglar, Francisco Joglar de la Prida, que van a ser 4 o 5 hermanos, veremos ahora la gran posición económica que creo que se desconoce, incluso ahora ya en Chile. Y luego la de Buenaventura, Joglar Amandi, que fue el fundador de Villa Alemana, como hemos dicho, y Valentín Cangas Collado, que es un personaje importante. Entonces van a estar unidos
a través de los negocios de estas cadenas. Vamos a ver primero el Francisco Joglar, que este nació también en Libardón, era primo hermano del otro, pero se llevaban, prácticamente le llevaba 13 años. Este va a ser empleado al principio, como hacían todos, se empleaban de comercio y cuando tenían un cierto capital invertían y empezaban a ser empresarios, pasaban de ser empleado o comerciante a empresario de cierto nivel. En este caso se radica en Rancagua y San Vicente de Tagua, que es una zona muy bonita, donde hay anterrestos. Ahí tenéis al personaje, a Francisco de la Prida, a Joglar, perdón, de la Prida, y Concepción Roja, su esposa. O sea que llega allí y se va a casar luego después con esta señora, que era esta chilena, y es una de las familias más importantes de Chile. De hecho van a tener 8 hijos y se van a ir casando con familias muy importantes de Chile, como pueden ser los Vergara, los Sosa, Valenzuela, en fin, que dentro de lo que es las raíces de las familias chilenas está ahí. Ese es un poco el árbol y este señor va a crear, ya os decía, va a comprar uno de los fundos más importantes del centro de Chile, que se llama el Tambo. El Tambo está en una zona entre San Fernando y ahí en el centro, veis en ese mapita que digamos estaría en el centro entre Rengo y San Fernando, y había una laguna ahí que se desecó y esa laguna desecada permite, digamos, para hacer cultivos y tal. Además, curiosamente, ahí se descubrió, para los que os guste las anécdotas, ahí fue uno de los centros arqueológicos más importantes de Chile. Pues han descubierto allí mamuts y restos de mamuts y tal, el mamut de Humboldt, y tal, que están en esa zona. Y bueno, como digo, ahí se hace un fundo fantástico que él lo va a ir llevando, es decir, lo va a comprar y lo va a ir llevando el primo hermano mientras veremos, Buenaventura Joglar estaba un poco en otras zonas de América, concretamente en Cuba. Entonces esta gente además se amoldó importantísimo, yo me quedo asombrado de que gente en una situación tan humilde tuviera un avance social tan importante, como fue, por ejemplo, él fue uno de los mayores donantes en la Guerra del Pacífico en 1879, y hay un registro que donó 100 fanegas de trigo, 100 fanegas de maíz, 100 fanegas de frijoles y 20 bueyes gordos, no delgados. Digo porque en la nota se pone que no se los habían dado para que los alimentara, sino para alimentar. También en 1887 es uno de los que contribuye a crear un banco importante en Rengo, que es el Banco de Caupolicán. Bueno, como anécdotas tengo que decir que en mis pesquisas por ahí, pues ellos asistían, tenían una gran posición, pero un hombre que se radicó básicamente en Tahuatahua, en San Vicente de Tahuatahua, y dedicado a su finca. Tenía un hermano, Alberto, que llevaba la finca, y bueno, esta familia luego después, ya cuando él fallece, hasta que no fallece lo está llevando sus negocios, pero cuando fallece, pues ya la sucesión, pues se lo compra en la época de presidencia de Pedro Aguirre Cerdá, pues lo compran y con la Caja de Colonización Agrícola crean una de las fincas para hacer distribución de tierras, algo así como la colonización agraria de España, de repartir las tierras, y con ese dinero esta familia, ya la señora ya se queda viuda, y al estar viuda la señora de Joglar, de la Prida, pues compra uno de los palacios, y uno de los palacios más importantes que ahora ya la gente que está aquí chilena pues la recordar. Este palacio es Palacio Aldunate, se lo compra la familia de Luis Aldunate, un abogado chileno muy importante y prócer de la patria chilena, y ese palacio es el que veis ahí, algunas casas, toda esa manzana, digamos que la construye esta familia, y va a comprarla posteriormente la familia de Joglar, la viuda de Joglar de la Prida, y la va a tener casi 40 años. Está entre la calle, me parece, Ejército y la Alameda, en el centro. Bueno, esa casa que hay que decir que luego va a tener, se incendia, y se incendió hace poco, en 2013, ya no pertenecía a ellos, estuvo hasta el año 40 en posesión de la familia, y esto, daros una idea, habéis visto la casuca que hemos visto al principio, pues fijaros la casa, digamos, qué poderío económico para mantener unas mansiones de este nivel con esa extracción tan humilde.
Esto da una idea de dos cosas, primero los trabajadores que eran y luego los inversores que eran. En este caso disfrutó más la viuda que de esto. Bueno, el otro personaje que va a estar aquí importante, porque cuando llega Buenaventura Joglar con sus primos, yo creo que debió trabajar. No hay una constancia porque me ha dado tiempo a poder hacer la pesquisa allí, pero casi tengo referencias de que muchos de Libardón estuvieron en San Vicente de Tahuatahua trabajando en los emporios estos de la familia Joglar de la Prida. Pero en el caso de Buenaventura Joglar va a tener este personaje que os he dicho, que era también pariente, Valentín de Cangas Collado. Este es un personaje muy curioso, ya que esta familia es otro personaje histórico de lo que fue Libardón, que otro de los, digamos, el apellido Cangas surge en 1780, digamos, emigra, desde allí un chiquito, emigra a Puerto Rico y fue secretario de Estado en Puerto Rico. Es el que hizo todas las fortificaciones, digamos, contribuyó a las fortificaciones de Capitanía General de la isla en 1793. Y gracias a esas instalaciones digamos, defensivas que se hacen ahí en Puerto Rico, en el Caribe, pues se consigue que la invasión británica de 1797 fracase totalmente. También hay que decir que no solamente tenía este chiquito, digamos, que con una preparación tal, pero es una de las personas más importantes de Libardón, pues va a conseguir en 1812 luego que, digamos, estamos acabando la guerra de la época de la independencia y estamos en plena Constitución de Cádiz. Entonces él envía a Cádiz, que era persona de una gran preparación política, liberal, se dan cuenta de que ha habido una revolución muy importante en Haití de los esclavos y para evitar que eso ocurra en Puerto Rico, lo que se hace es crear unas bases, digamos, liberalizadoras muy importantes en Puerto Rico. Y, digamos, fichan a uno, digamos, Alonso de Cangas Llanos, pues consigue que Ramón Power, que llegó a ser, era un hombre de Chile, puertorriqueño, por cierto, y también digamos, mezcla de raza, pues va a llevar todo lo que es el Consulado de Agricultura y Comercio en Puerto Rico y va a hacer una revolución notable en Puerto Rico. Fue una época de las más lucidas de Puerto Rico. Así que consigue también, digamos, la liberalización de la esclavitud. Es cuando se elimina la esclavitud como sistema, digamos, que sabéis que se hacía de tapadillo, pero que era la fuente de grandes negocios, sobre todo de los emigrantes de origen catalán y vasco. Valentín de Cangas Collado es un descendiente de este señor, que también llega allí, empieza a trabajar, se casa también, se enamora de una chica joven, este se casa más joven y llegó a tener 23 hijos, o sea que no perdió el tiempo aparte de hacer un montón de actividades, como veis. Ahí está la señora, que tenéis la foto, que así se la ve muy menudita, pero la mujer pues cumplió muy bien su función. Entonces tienen un montón de hijos y casi todo eso que vemos del apellido Joglar, que se mantiene en Chile, pues es gracias a la rama, bueno, en este caso Cangas, es gracias a este señor. Este señor fue importantísimo porque él empieza también como con un lanchón en Matanzas, que es un puertecito, a mandar fruta, que entonces el negocio era mandar fruta a los mineros del norte de Chile. Y llegó a montar un emporio, entonces un sacerdote de allí, ahí se manejaban mucho los capellanes, pues le dice que tiene que irse a vivir a Casablanca, que tiene más posibilidades, y allí se traslada con la señora, ya tenía 3 niños, entonces cuando se traslada, veo que eso anima. Entonces allí, cuando se traslada, pues empieza a crear allí, y él, fijaros la de cosas que creó allí. Creó un negocio que contaba con almacén, tienda, ferretería, botica, imprenta, zapatería, una barraca, frutos del país, implementos agrícolas, perfumería, funeraria, librería, y dentro de sus negocios se encargaba de las diligencias judiciales, compra y venta de frutos del país y propiedades urbanas, y era representante de instituciones industriales y comerciales. O sea, veis, como un chiquito con una formación, digamos que muy básica, llegaban y a poco tiempo eran un elemento fundamental, tanto que en Casablanca es una figura, igual que en Villa Alemana es Buenaventura Joglar, el Cangas es la figura más importante. Y este señor es el que le va a emplear y con el que va a emplear a Buenaventura Joglar y va a trabajar allí. O sea, Buenaventura Joglar va a hacer su capitalito
básicamente con Cangas. ¿Por qué? Porque Cangas, la familia de Cangas, habían sido sus padrinos allí en el Palacio de Calavera, en Libardón. Todo esto hablamos de la aldeína, pero con unas gentes importantes. Este hombre además era un erudito y un divulgador. Entonces empieza a mover los diarios de los primeros de Chile, tal como La Tribuna, El Heraldo, El Pueblo, La Ley de Valparaíso y La Opinión de Villaviciosa, que fue un diario republicano que se hizo, vamos, que se daba en Villaviciosa, y yo tengo la colección, por cierto, que se hizo una edición especial en Villaviciosa, y luego hacía un almanaque de esto de fin de siglo. Los almanaques eran muy solicitados en aquella época. En una palabra, que luego va a ser también minero, ahí había lavaderos de oro, y va a tener la Compañía Minera de las Dichas, es decir, un personaje importantísimo. Él se inició, y fundamentalmente en Cangas se había iniciado con una línea también hecha por asturianos, que era la González y Sofía, una de las primeras, digamos, líneas navieras. Tenía 2 barcos, el Iquique y el Taltal, que, digamos, transportaban tanto mercancías como pasajeros, eran mixtos. Y ahí se había formado Valentín Cangas, y este se va a ser el que emplee de alguna manera a Buenaventura Joglar. Buenaventura Joglar va a trabajar ahí y va a hacer ahí su capitalito. La desgracia de este hombre, bueno, de la familia de Cangas, es que en un incendio tenía, en sus comercios tenían parafina. En aquella época las casas eran de madera, y si hay un derrame de parafina, si no se dan cuenta, y al encender las candelas pues se puso un incendio, y él no murió en el incendio ni tal, pero vamos, quedó bastante dañada económicamente la familia. Es una familia muy querida y muy importante en Casablanca, igual que lo fue Buenaventura Joglar. Aquí saca algunas referencias, pues bueno, ya ahora mismo ya vamos a pasar casi directamente a eso. Hay un hecho importante, y es que lo veremos luego a Buenaventura Joglar, que fue el terremoto de 1906. El terremoto de 1906 fue un cataclismo. En 7 minutos murieron, por ejemplo, en la zona de Casablanca 87 habitantes, el equivalente al 7% de la población, y solo quedaron 3 casas en pie de todo. Imaginar lo que fue el terremoto, tanto en Valparaíso como en otros sitios, pero aquí también incidió. Todo ello va a incidir en, digamos, en el poderío económico de esto. Pero bueno, aquí tenemos ya a nuestro Buenaventura Joglar, que se va a casar con Adelaida Fuentes, también chilena, de la zona de Villa Alemana, de Aconcagua, y él, con el dinero que tenía, pues resulta que se marchó, le gustaba moverse. Era un hombre que tenía un gran afán, una gran formación autodidacta, sobre todo le encantaba la geografía, había hecho viajes. Por eso él, desde que se marchó, estuvo en Cuba trabajando. Yo creo que estuvo con los Luege Joglar, que eran parientes de él, unos primos, y normalmente estuvo en esta cadena parental, pero por lo que sea, allí no le prestó el clima, ni tampoco consiguió poderío económico, con lo cual ya se va a dedicar básicamente a viajar y a irse hacia Chile. Se va cruzando Venezuela, haciendo otra parada en Colombia y Perú, y ya al llegar allí, a esto ya os he dicho que trabajó con la familia, primero con la familia Prida, Joglar Prida, y después ya con su gran prócer, que fue la familia Cangas. Pero él, ya cuando tenía su capital y viajando, ve una oportunidad, y esto lo hicieron bastantes españoles allí, ve una oportunidad en el ferrocarril. El ferrocarril se desarrolla por estas fechas y se crea el ferrocarril que une Santiago con Valparaíso. Entonces había una estación que paraba allí, en Peñablanca, y bueno, pues él, al pasar de unas fincas allí, porque eran zona de viñedos, que siguen teniendo unos viñedos estupendos en aquella zona, sobre todo de la uva esta Carmenet, tiene también otras uvas de allí que son más de mesa, o más para hacer la chicha, y ve unas fincas, se para y ve una viña que se llamaba Miraflores. Entonces el propietario era un señor italiano, Nicanor, de origen italiano, Nicanor Lombardi, y le ofrece el comprarlas, y de hecho las compra, y entonces hace lotes y se dedica a hacer inversión inmobiliaria. El sitio es muy bonito, y bueno, aquí se cuenta, hay muchas anécdotas que podemos contar, pero sobre todo en la zona toda la zona de Casablanca, perdón, de Peñablanca y esta zona, y Timpúe. Aquí, pues él incluso se le inventó, como no le hicieron estación
veis ahí que creó una estación móvil, o sea, tenía unos tickets y entonces cuando tenía gente paraba y le garantizó un mínimo para que el tren parara en Villa, lo que sería Villa Alemana. Entonces al principio iban con un carromato donde tenía la boletería que dicen en Chile, que es un poco para dar los tickets, y bueno, ahí creó también un carromato que veis de ese tipo de caballo que llevaba a la gente allí, o sea que él lo hizo muy bien. Entonces él dijo, ¿qué nombre le voy a poner a esta colonia? Pues entonces dijo, los primeros que me compren, y los primeros que se enamoraron de esta zona fueron alemanes, y por eso se llama Villa Alemana, es decir, que era porque los primeros compradores, el mayoritario, que de hecho hay un registro de todas las fincas de este señor, y entonces tienen los apellidos alemanes, ¿no?, originales. Bueno, luego ya digamos que aquello fue creciendo, el sitio le llaman la ciudad de la salud, porque dicen que es un sitio que es muy sano, etcétera, etcétera, y luego se convierte en una ciudad, claro, a paso a caballo entre lo que es la costa, digamos para el verano, Viña del Mar, y lo que es la capital, Santiago. Hoy día hay una compañía de bomberos de la ciudad que lleva el nombre de Buenaventura Joglar, y también hay un colegio, y me ha asombrado luego al mirar que existen muchas referencias de la estancia de este señor allí. Hay como un gran cariño de Villa Alemana, lo cual como descendiente de Libardón agradezco a la gente de Villa Alemana ese amor hacia el fundador. Como ya cerrar una anécdota, él muere allí, muere prácticamente en 1907, a raíz también el tema que os he dicho del terremoto influyó mucho en las personas, y la anécdota es que sufrió una excomunión. Yo creo que pocas personas han tenido una excomunión en Chile. Entonces la iglesia, él se enfrentó con la iglesia porque él andaba con los terrenos y la iglesia andaba hubo un pleito con los terrenos y la iglesia quiso hacerle su fuerza, la iglesia chilena en ese momento, y él se negó y entonces le excomulgaron. Luego le levantaron la excomunión ya a punto de morirse. Pero bueno, creo que le importó poco, estos de Libardón son muy echados para adelante. Y bueno, pues nada más que daros las gracias por vuestra asistencia en un día tan complicado, y voy a dejar a Mercedes Meneses que nos explique qué posibilidades puede tener, digamos, el hermanamiento, y agradecer ya digo, a la Embajada, a la Cámara Hispano-Chilena y por supuesto al Centro Asturiano de que podamos hacer este acto. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a esta interesante clase de historia. Yo, siendo chilena, desconocía muchos aspectos. Felicitaciones por tu acabada investigación que nos da luces, ¿no?, de parte de la historia de mi país. Bueno, mi país, Chile, es un país de una diversidad geográfica que pareciera que resulta muy interesante, pero no fácil. Es un país, se dice que es el más largo y el más angosto del planeta, con más de 4.000 kilómetros de costa, teniendo al norte el desierto más seco y árido también del planeta. Y hay un lugar que también se dice que es el lugar más húmedo del planeta, porque por allá por 1900 algo, en un lugar del sur, llovió sin parar más de 360 días. Por eso quedó como el lugar más húmedo. Y me gustaría contarles también que, bueno, tenemos gran parte de la cordillera de los Andes nosotros, en Chile. Por eso es muy atractivo para la minería, porque en la cordillera hay cobre, molibdeno, plata y otros minerales. Entonces, el 80% de Chile son zonas elevadas, montañas, porque Chile es un país estrecho, así que somos un valle que existimos entre montaña y el Océano Pacífico. Hay una parte que se llama angostura, y porque son 90 kilómetros, o sea, el país tiene 90 kilómetros en esa parte. Bueno, les contaba esto para hacer notar de que, pensando en las personas que emigraron a Chile, y en esos tiempos, de una geografía no fácil, y en el sur, ¿no? Nosotros estamos en el sur, está la Patagonia, estamos cerca de la Antártica, un frío y un viento que
es permanente y hablan de 80 kilómetros por hora, algo así. Entonces, es un lugar no fácil para la gente que se fue al sur. Pero bueno, en el caso de nuestro personaje, San Vicente de Tahuatahua es un lugar que produce unos duraznos maravillosos. Ustedes le llaman melocotones. Sí. Una fruta estupenda. Y quizás los nombres vienen de ahí, porque en San Vicente de Tahuatahua hay un lugar que se llama Tunca Arriba, Tunca Abajo y Tunca del Medio. O sea, esos nombres no sé cómo surgieron. Pero es una desecación del estero, que recuerdo que el estero era, se llama Zamora o Zamorano, algo así. Sí. Zamora, el estero. Y entonces era un valle, y ese valle, pues claro, se formaba un lago impresionante, un paso de las nieves de la cordillera, y eso se lo desecaron luego para hacer esas maravillosas fundos allí que dan unas frutas increíbles. Sí, bueno, se dice que he escuchado a personas muy gentiles también, que Chile es un país muy atractivo geográficamente, pero yo quiero hacer presente que también somos un país, uno de los más sísmicos del planeta. Lo que tú mencionabas, el terremoto de 1906 junto con el de 1960, y el año 2010 tuvimos uno que duró casi 3 minutos y que fue 8 y tanto, ¿no? Exhibimos, creo, uno de los terremotos más grandes de la historia del planeta. Entonces tenemos récords que hacen un país atractivo, pero con esas condiciones, ¿no? Pensando nuevamente en las personas que llegaban a vivir a Chile. Bueno, permito contarles por qué yo estoy aquí. Yo soy funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, la labor de los Ministerios de Relaciones Exteriores es hacer la conexión con los países del exterior, Chile con los países del mundo. Y en esa misión me ha tocado conocer y también realizar lo que se llaman hermanamientos. Se hermanan parques nacionales, se hermanan colegios, se hermanan ciudades. Y en contacto con mis colegas de la Cámara Hispano-Chilena mencionaron esta posibilidad, ¿no? Y este interés, dado que una ciudad de mi país fue fundada por una persona de nacionalidad española. Así que estamos ahí viendo las posibilidades, porque en los hermanamientos la idea es cooperarse. Las experiencias que tenga cada lugar, en tanto todo lo que sea artesanía, modo de producir la agricultura, en la cultura, bueno, en todos los aspectos del conocimiento humano, ver la posibilidad de hacer intercambios, ¿no? De personas de España con lugareños de Villa Alemana, que efectivamente se dice que, bueno, es una microrregión que tiene condiciones muy convenientes para la salud en cuanto a temperaturas, a lluvias, así que escogió un buen lugar. Sí, sí. Don Buenaventura. Así que esperemos que prospere esta posibilidad. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a propiciar, coadyuvar, coordinar lo que esté de nuestra mano para que logremos este hermanamiento, y las posibilidades son muchas. Intercambio de, como les decía yo, de experiencias, de información, de expertos de un lugar a otro, tanto de España a Chile como de Chile a España. Y bueno, es magnífico la posibilidad de establecer estos vínculos, ¿no? Dada toda nuestra historia que tenemos en común, que no se pierdan, sino que por el contrario, que rescatemos memoria. Así que cuentan conmigo, con la Cancillería. Muy bien. Bueno, pues no quiero cerrar, sabéis que nuestros actos siempre tienen dos cosas importantes.
una de que tenemos un amigo también gaitero es que a alguien pues haya un toque cultural que ayude también a la exposición. Y hoy tenemos nuestra amiga poeta, Amélie, no sé si se anima, yo quisiera que se animara, le vamos a dar un aplauso para que nos diga unas palabras poéticas. Yo le dejaría un poco... Las dejas. Amélie, aquí. Que nos pueda... Amélie es escritora, es poeta, yo tuve el gusto de conocerla hace unos años, le compré unos libros que todavía de vez en cuando me rememoran porque a mí la poesía me encanta. Entonces le damos la bienvenida y nos va a decir unas palabras poéticas y sobre todo que relacionan un poco esto que hemos hablado, que es un poco Chile y lo que es Asturias y la migración española. Tienes la palabra, Amélie. Hola, buenas tardes. Arriba. Hola, Faisy. Buenas tardes. Curiosamente yo conozco a Santos de hace muchísimos años, pero curiosamente, lo vuelvo a repetir, estuve ahora yo en Chile 14 meses, y adivina en qué ciudad, en Villa Alemana. Entonces yo estoy muy involucrada con este proyecto y además muy feliz y ojalá que resulte todo bien. Mercedes. Mi padre está ahí, mi hermano también, están viviendo allí y les invito a las personas que estén aquí, que sean españoles, ¿no? Y no solamente españoles, sino a cualquiera que quiera visitar Chile. Villa Alemana se le llama la ciudad de la eterna juventud. Tiene un clima muy propicio porque es un clima muy tranquilo, es un lugar muy tranquilo. Está a 2 horas de Santiago, de la capital. La capital, como todas las capitales, son muy ajetreadas. Sin embargo, Villa Alemana queda a 2 horas. Es como un lugar totalmente paradisíaco. ¿Lo conoces tú, Santos? Yo de pasada, pero me dedico a ver vídeos de Villa Alemana que son muy bonitos. Sí, y les invito, no sé si Mercedes los conoce, Villa Alemana, sí. Sí. Además, estamos muy cerquita, hay un tren que es como una especie de metro, pero es que más que es como un tren que recorre desde Limache hasta Valparaíso. Limache es como más para el sur, que es un lugar donde hay mucha producción de aguacates. Sí. Los mejores aguacates de Chile y del mundo casi. Eso seguro. Eso sí. Y son así unos tremendos aguacates muy dulces, que en Chile el aguacate incluso le llaman que es una fruta. Hay algunas partes que le dicen que el aguacate es verdura, pero allí es como una fruta porque es dulce, muy rico. Y ese recorrido desde Limache hasta Valparaíso, en ese, podríamos llamar metro tren, es muy bonito porque pasa también por unos ríos y curiosamente también, yo que estaba allí ahora, es un trayecto que dura alrededor de 1 hora, donde se sube mucha cultura, muchos cantantes, pues, poetas. Hay gente que yo decía, Dios mío, esta gente debería estar en un teatro porque ahí hay mucho artista y mucho artista callejero que tú dices, Dios mío, qué nivel. Así que les invito, si algún día quisieran conocer Villa Alemana, no lo duden. Está muy cerquita de Santiago, hay muy buen transporte también. Se llega a la capital, que es Santiago, y hay unos autobuses que salen cada 20 minutos hasta Villa Alemana. En Villa Alemana también hay hoteles, muy tranquilo. Villa Alemana es muy tranquilo, no os preocupéis. Es muy tranquilo. Es un lugar donde la gente que se jubila, por ejemplo, en Santiago, en la capital, luego dicen, después de mi jubilación yo quiero estar tranquilo, y se van a vivir a Villa Alemana, es como eso. Y estamos muy cerquita, casi a media hora de Valparaíso, que es Valparaíso es una ciudad, ¿cómo le diríamos? ¿Un puerto? Sí, es un puerto, pero está considerado... Sí, del monumento Patrimonio de la UNESCO. Patrimonio de la humanidad, que no sabía, patrimonio de la humanidad. Por las características de sus construcciones, todas las casas que tiene Valparaíso, si conocéis, son todas casas pintadas de diferentes colores, tiene muchos cerros,
En Navidad, por ejemplo, o Año Nuevo es muy bonito, lleno de luces, es muy particular y está a media hora. Y Villa Alemana además tiene, que está como a 20 minutos de Viña del Mar. Viña del Mar, donde se hace el Festival de Viña del Mar también, entonces es un lugar muy estratégico Villa Alemana, así que, bueno, solo eso. Espero que algún día lo puedan conocer. Y estoy muy contenta porque es la idea de Cámara Hispano-Chilena también de unir siempre nuestros dos países. Son nuestros dos países, Chile y España. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que si tenéis alguna pregunta o... Yo Sí. quería preguntarte una cosa. A ver. La Patagonia está entre Chile y Argentina. Sí. Se comparte. Sí. Porque hay una leyenda que dice que se enfrentó, iba a haber una guerra entre Argentina y Chile. Entonces el rey de la Patagonia, un asturiano, llamó a los dos. Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué queréis? Claro, él tenía ya a lo mejor 500 o 100 millones de vacas, creo que era. Y los arregló, no sé qué dinero los habrá dado, y los arregló los dos. Sí. Y no hubo guerra. Yo no sé si es leyenda. No, eso es que ahí hubo un personaje que yo creo que igual es pariente de Andrés, porque era Menéndez, que este Menéndez fue el rey le llamaban el rey de la Patagonia. De los Menéndez de Avilés. Y este se marchó, no, pero no es el de Avilés, era es el conquistador de la Florida. No, El de la Patagonia. no, pero el rey de la Patagonia es otro Menéndez que Ah. va en la época. Él está primero en Cuba, con un caso como Buenaventura Joglar. Se va primero a Cuba, fracasa allí, luego se va, no sé si a México, luego se va a Argentina, ya diciéndome, bueno, entonces él aquí ha sido pastorcito, allí en Asturias. Y entonces dijo, pues yo aquí, joder, que ellos en superficies tan grandes, entonces metió las ovejas, no sé si eran las merinas estas, las españolas, las ovejas allí, y entonces realmente se hace, digamos, se empiezan a crear, pues sabéis que los gauchos, esa zona es preciosa para ir, yo estoy enamorado de aquello, y eso que solamente he hecho un par de viajes a esa zona del sur, conozco todo Chile, pero esa zona del sur, y entonces esos rebaños inmensos de ovejas que los llevan allí, entre esos aires fríos, esa zona desangelada, pero a su vez luego llegas al galpón, que el galpón ahí donde tienen allí las ovejas, y ves allí el ambiente, ¿no? Tomando un mate y que cantan esas canciones que oíamos de Yupanqui o de tal, pues ese ambiente de allí. Entonces este fue riquísimo allí. De hecho fue el que hizo Punta Arenas, toda esa zona, e incluso ha habido siempre polémica entre Argentina y Chile, porque una parte, como bien has dicho, era de Argentina, que es la parte más desértica, y la otra parte de la Patagonia, que es más tipo Noruega, más verde y más eso, es la parte chilena. Y bueno, pues ahí siempre hay, lo que pasa es que los argentinos tienen esa parte italiana de saber vender y siempre venden, parece que la Patagonia solo es Argentina, pues Ushuaia y todo, pero yo también, que me encanta, por cierto, también Argentina, pero creo que la chilena es más bonita, por lo menos para mi gusto, ¿eh? Entonces yo recuerdo de haber estado allí como un viaje único, lo que es toda la zona de los Torres del Paine, ver los glaciares y los glaciares de esa parte con los lagos. Cuando fui a Noruega es como si ya lo hubiera visto, porque es del tipo de Noruega. Entonces, bueno, es una preciosidad. Y siempre ha habido, la Patagonia tiene como una entidad, tiene de hecho movimientos un poco secesionistas allí y todo, porque tiene también fuentes energéticas bastante importantes. O sea, que fue un vaqueiro. Un vaqueiro, exactamente, sí señor, eso es. Nada, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces voy a preguntar. Yo pienso que los asturianos somos sociables y receptivos. Entonces, creo que, puesto que Chile parece ser que es la que toma la iniciativa de este hermanamiento, ¿han encontrado alguna dificultad en Libardón para hacer ese hermanamiento? ¿Aló? No, ha habido yo diría más bien un enlentecimiento nomás de las gestiones,
ya sea porque las personas se fueron de vacaciones o porque nosotros tenemos que combinar con las personas, las instituciones chilenas con la parte española. Así que, pero pareciera que hay la intención de ambas partes, pareciera. Eso es lo que tenemos que, eso es lo que se llama, lo que es la diplomacia, que es conversar para negociar, para ver conveniencias, y en mi opinión los hermanamientos son solo conveniencias, ¿no? Porque se enriquecen ambas partes con experiencia, si estamos abiertos a ello, ¿no? Así que yo de lo que entiendo es que nos falta conversar un poco más. Bueno, Quisiera agregar algo. pues... Yo quisiera agregar algo. Si me permite. ¿Sí? Sí, como no, por Dios. Bueno, mientras tanto, yo espero y deseo que eso fructifique, que sea positivo, ese hermanamiento. Muchas gracias y hay un interés. Lo que sucede es que hay multitud de cosas en común entre chilenos y españoles, entre chilenos y asturianos, pero son en la realidad dos mundos lejanos en que a rato se ven las cosas con distintas perspectivas. Por ejemplo, Villa Alemana es una ciudad actualmente con algo más de 130.000 habitantes, en crecimiento además, ¿no? Libardón, Colunga o Colunga Libardón son más pequeños, ¿no? Ahí, si es por tamaño poblacional, evidentemente Villa Alemana sería como muy grande frente a Libardón y Colunga. Pero también está la otra realidad, la realidad de la macroeconomía. Si la economía urbana, productiva, comercial de Hispanoamérica en general y en Chile en particular, y por ende en Villa Alemana, no tiene comparación con el actual nivel macroeconómico de una región o una comunidad, o más bien el Principado de Asturias, evidentemente. Entonces tenemos que, y eso es donde nosotros modestamente como Cámara hacemos la relación, ¿no? De mostrar las posibilidades. ¿Qué es lo que les interesa a los chilenos de Asturias? En este caso de Villa Alemana, todo evidentemente, el intercambio cultural, conocer las experiencias educativas, pero también les interesaría, por ejemplo, si hubiera interesado empresas asturianas que quisieran instalarse en la región. Una región, como la habéis oído, de una gran potencial agrícola y sobre todo frutícola, ¿no? También con un clima que permitiría determinado tipo de turismo, que se hace, no es que estén en pañales, pero evidentemente quieren potenciarlo. ¿Qué le puede interesar? Eso le interesaría a la parte chilena, a la parte asturiana, evidentemente, en su conjunto, más allá de los intereses que también surgen en plan político, ¿no? De quedar bien, de echar relaciones, etcétera, es que podrían haber sectores económicos productivos, sectores culturales educativos, que también se interesasen en ir a conocer experiencias allá, o incluso intentar, ¿no? Establecer vínculos económicos empresariales. Pero es un trabajo requiere un poco lento y requiere cierto tino, evidentemente, ¿no? Porque nosotros cuidamos mucho eso, es decir, no se piense que hay un afán depredador a nosotros al representar, en este caso, a los chilenos, ni tampoco un afán de que estamos vendiendo, pajaritos y flores, como se dice, es decir, queremos y funcionamos sobre realidades concretas. Eso para aclarar un poco el tema. Quiero aprovechar porque se me escapó delante, y si con esto seguramente va a llegar a Villa Alemana, he saludado a doña Javiera Toledo, la alcaldesa, que está con una crisis, una neumonía, una neumonitis que la afectó, y por eso no pudimos escuchar un mensaje que nos iba a enviar. Pero al mismo tiempo quiero hacer llegar un saludo a un chileno que tiene 90 años y que ha sido
Premio Nacional de Teatro en Chile este año, y que vivió aquí en España, ¿no? Y que tiene una tarea de hace más de 70 años, un licenciado universitario de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, él y su esposa, el Teatro Nacional de Títeres, un titiritero, que podéis haber visto vosotros aquí cuando se daban el conciertazo en televisión española, que era un programa, un connotado hombre vinculado a la música, hijo de un gran director de orquesta, que no recuerdo en este momento el apellido, no, pero el conciertazo era un programa en que introducía a los niños en la música y se animaba con unos grandes muñecones, con una figura para los niños. Ese grupo que hacía eso eran estos titiriteros chilenos, ¿no? Que para gran satisfacción a mía personalmente, porque yo por otro tipo de razones hace casi 50 años trabajé con don Jaime Morán, que en Chile, de manos del presidente Boric, este año, hace poco más de 2 meses, se les entregó el Premio Nacional de Teatro. Un saludo para ellos, para toda la familia Morán Morales y para nuestros amigos de Villa Alemana, que acá tienen no solo la Cámara Hispano-Chilena y a doña señora Mercedes aquí al lado, ¿no? Que para ayudar a sus buenos propósitos, sino que sabemos que contamos siempre con ese enorme afecto, solidaridad y sentido de la amistad de los españoles y en este caso de los asturianos. Muchas gracias. Pues está visto que las cosas desde fuera se ven muy distintas a cuando uno se mete en harina, como se dice aquí en España, que hay, claro, son distintas ofertas, las que puede hacer Villa Alemana y las que puede hacer Libardón, pero bueno, quizá hay que ir un poco más allá de Libardón en sí mismo. Así lo pensamos, nosotros pensamos en Asturias, pensamos en Asturias. Y agregar, o sea, si hay voluntades, se concilian. Exacto. ¿Tino, querés decir algo? Que aquí en España hemos tenido el locutor más famoso en Madrid, en toda España. Era chileno. ¿No? Bobby de Blanet. Y don Raúl Matas también. Y don Raúl Matas también. También, es también. Bobby sí, porque yo he tenido trato con él. Es más, tengo una fotografía con él. Una fiesta al bollo hace, yo qué sé. Pero tienes que pasar, pues algún día hay que dar una charla de eso. Bueno, Santos, gracias, porque a mí me ha encantado tu exposición. Estás muy preparado, muy bien informado y da gusto oírte. Pues gracias a los tres y gracias a todos. Bueno, pues estamos entre amigos. Y mañana en mi santo, pues tenemos ahora para tomarnos y estar ahí de cháchara un poquito ya divertida, para celebrar todos los santos y los que vengan. Pues felicidades, así que felicidades anterior. vamos a por ello.